Muy buenas, espero que estéis muy bien. Hoy os traigo una recopilación de experimentos fáciles y sencillos que podéis hacer en vuestra casa, la mayoría de ellos, o si no, en un laboratorio. Estos están ordenados de nivel 1 a nivel 5, siendo los de nivel 1 los más fáciles, y acabando con alguna reacción química bastante alucinante. Así que quedaos hasta el final del vídeo, espero que os guste, dentro vídeo. ¿Por qué los barcos no se hunden si son tan pesados? Si dejamos caer plastilina sobre un recipiente con agua, veremos cómo se hunde, pero si la moldeamos y le damos otra forma, entonces flotará, a pesar de que pesen y tengan la misma masa. Pero ¿y cómo es esto posible? Esto ocurre ya que cuando sumergimos un objeto en cualquier líquido, este experimenta una fuerza hacia arriba, lo que sería un empuje, el cual es equivalente a la cantidad de líquido que ha desplazado. Entonces, cuando moldeamos la plastilina, estamos aumentando su volumen, pero su masa sigue siendo la misma, es decir, que estamos haciendo que desplace mucha más agua, pero sigue pesando lo mismo, mejorando su flotabilidad. Esto mismo explica por qué los barcos no se hunden, ya que aunque pesen mucho y sean muy grandes, su forma hace que desplacen mucha agua, la suficiente como para contrarrestar su peso, logrando así que floten de manera estable y que no se hundan. Así que hoy has conseguido aprender el principio de Arquímedes. Si cogemos un papel, dibujamos un par de flechas, colocamos un vaso delante de estas y empezamos a llenar el vaso con agua, veremos como una de las flechas cambia de dirección. Pero ¿y cómo es esto posible? Este sencillo experimento, conocido como la flecha mágica, no es más que una ilusión óptica. Al llenar el vaso de agua, este se ha convertido en una especie de lente que invierte la imagen, lo que en física llamamos refracción. El mismo fenómeno que permite modificar la trayectoria de un láser, que veamos esos charcos en el asfalto caliente y que un foco de luz pasado por una lente se vea girado, ya que la luz al cruzar este agua rebota en las paredes y la imagen se ve reflejada, permitiéndonos, entre otras cosas, disfrutar de este increíble experimento. Si cogemos una botella, la llenamos con un poco de agua, le introducimos una pajita de manera que conecte el agua con el exterior y le colocamos un globo inflado en la boca de la botella, hemos creado una fuente de agua casera. Pero, ¿cómo es esto posible? La explicación es muy sencilla, todo es gracias a la presión. Cuando le colocamos el globo, este transmite toda su presión hacia la botella, empujando al agua. Entonces esta, al sentirse presionada, necesita escapar. Y dado que no tiene por dónde más salir, esta es expulsada por la pajita, haciendo que funcionen pistolas de agua, aerosoles, etc. Y todo gracias a la presión del aire. Si cogemos un vaso, lo llenamos de maicena, le echamos un poco de agua y lo mezclamos, hemos creado un fluido no newtoniano, el cual es líquido y sólido al mismo tiempo. Pero, ¿cómo es esto posible? Como sabemos, un fluido normal, como podría ser el agua, varía su estado dependiendo de la temperatura. Es decir, que cuando bajamos la temperatura se congela, pero al elevarla se evapora. A estos se les llama fluidos newtonianos. Pero luego hay los fluidos que no lo son, que son un poco más raros. Estos no solo dependen de la temperatura, sino también de la fuerza que se le aplica. Si lo tocamos con rapidez se endurece, pero más tarde vuelve a ser líquido. Otro ejemplo de esto serían las arenas movedizas, consiguiendo incluso caminar por encima o pegarle un puñetazo y con tan solo 2 ingredientes. ¿Qué pasaría si todo el hielo del planeta se derritiera? Si cogemos un vaso, lo llenamos de agua y dejamos un cubo de hielo sobre este durante unos minutos, veremos como aunque este se derrita, el nivel del agua sigue siendo el mismo. Pero entonces, si no sube, ¿por qué si se derriten los polos el nivel del mar subiría? ¿Acaso es que es mentira? Esto ocurre ya que el hielo tiene una densidad menor a la del agua, por eso mismo flota. Pero cuando se derrite, se contrae, empieza a encogerse y se iguala al agua del vaso, siendo esta la diferencia que hay en la parte que sobresale. Y aunque el cambio climático es un problema real y el nivel del mar sí inundaría muchas de nuestras ciudades, esto no sería por el deshielo del Ártico, sino por el de la Antártida, ya que esta tiene todo su hielo sobre tierra firme, es decir, que no está sumergido en el agua, enfrentándonos a muchos problemas, nosotros y todos los animales con los que convivimos en el planeta. Si cogemos un papel, lo doblamos por la mitad, lo volvemos a doblar y otra hasta 7 veces, veremos como la siguiente se nos hace increíblemente complicado. Pero ¿y cómo es esto posible? ¿Por qué no somos capaces de doblarlo más de 7 veces? Este es un reto bastante simple y si lo pruebas en casa verás como no eres capaz de llegar a las 7 u 8 veces. De hecho, el récord Guinness está en 13, pero con un papel de casi 4 kilómetros de largo. Y esto ocurre ya que cada vez que estamos doblando el papel estamos multiplicando su grosor, primero por 2, por 4
4 por 8 por 16, creciendo de forma inimaginable, haciendo que si lo doblamos 43 veces, este llegue a la Luna, con 50 al Sol y con tan solo 103 este sea más grande que el universo observable, y todo esto con tan solo una hoja de papel. Si cogemos un vaso y lo llenamos con diferentes líquidos como agua, aceite y alcohol, al hundir un lápiz e inclinarlo vemos cómo este parece separarse en diferentes partes. Pero ¿y cómo es esto posible? Esto es lo que llamamos refracción de luz y es lo mismo que hace que veamos esos charcos de agua a lo lejos en el asfalto. El caso es que la luz no viaja de manera recta, sino que se curva dependiendo de la densidad de su entorno, de por donde esté viajando. Mientras el lápiz esté recto no hay problema, pero al inclinarlo la luz se ve obligada a cruzar por los diferentes líquidos y las diferentes densidades hace que este nos llegue más o menos curvada. Y en la carretera pasa lo mismo, la densidad del aire en contacto con el asfalto caliente hace que la luz se curve, actuando como un espejo. Y encima sumados con el movimiento parece que sean charcos de agua, así que la próxima vez que los veas ya sabrás por qué ocurren. Si cogemos una regla, la colocamos en el borde de una mesa y dejamos caer un objeto, la regla obviamente se cae. Pero si lo repetimos con una hoja de papel cubriéndola, la regla es capaz de soportar el impacto. Pero ¿cómo es esto posible? ¿Cómo puede ser que con tan solo un papel no caiga? Esto es posible gracias a la presión atmosférica. Al colocar el folio y golpear la regla, la reacción se transmite y queda uniforme sobre el papel. Todo gracias a que el aire que está encima del papel no lo permite. Es decir, que cuando no hay papel no hay suficiente aire como para soportar el golpe. Pero al poner una hoja y al haber más superficie también hay más aire presionando hacia abajo, por lo que hay más presión atmosférica trabajando. Y por eso es posible que una simple hoja de papel pueda soportar ese golpe. Si cogemos una lata y la ponemos dentro de un vaso, ¿serías capaz de sacarla sin tocar absolutamente nada? La respuesta es muy sencilla, lo único que tienes que hacer es bufar entre el vaso y la lata y verás cómo esta sale disparada. Pero ¿y cómo es esto posible? Esto ocurre ya que cuando bufamos lo que hacemos es generar una burbuja de aire bajo la lata y esta se ve obligada a salir disparada del vaso, siguiendo la pequeña corriente de aire que formamos al bufar. Y todo gracias a lo que llamamos efecto Coanda, el mismo fenómeno físico que permite que una pelota de ping pong se aguante en el aire sobre un secador o que los coches de Fórmula 1 se adhieran a la carretera. Así que si ahora te apuestan a sacar el vaso ya tendrás la solución. Si cogemos una vela, la encendemos, después la soplamos y rápidamente le acercamos un mechero, la vela se vuelve a encender. Pero ¿cómo es esto posible? La explicación es muy sencilla. Cuando la vela está encendida no pasa nada, simplemente quema y nada más. Pero al momento de bufar y apagarla se puede apreciar como aún sigue expulsando humo. Entonces es en este humo en donde está la clave. Este no es un gas limpio, ya que contiene parafina en forma de gas, el cual es un combustible que quema muy fácil y muy rápidamente. Por lo que si quemamos el camino de parafina que se crea, se forma una llama que llega hasta la vela, encendiéndola de nuevo, como por arte de magia. ¿Sabías que el motivo principal de que nos entrampemos entre nosotros es nuestra ropa interior? Si cogemos un boli y lo cargamos frotándolo con una tela, veremos cómo atrae pequeños trozos de papel. Pero ¿y cómo es esto posible? Esto se debe a la electricidad estática. Cuando frotamos el boli, los electrones saltan de un material a otro por fricción, creando una carga eléctrica. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con nuestra ropa interior? Al movernos durante el día, las fibras de nuestra ropa, sobre todo las sintéticas, se rozan continuamente entre sí y con nuestra piel, acumulando cargas eléctricas en la superficie de nuestra ropa. Y la ropa interior, al ser la que está en contacto más directo, se convierte en la principal culpable de estas incómodas descargas eléctricas. Pero ¿y tú? ¿Ya lo sabías? Te leo en comentarios. ¿Sabías que puedes ver la fotosíntesis en directo? Te lo explico. Si agujereamos unas hojas de espinacas y luego las sumergimos en agua con jabón y bicarbonato, al iluminar la disolución y esperar unos segundos, veremos cómo estas se empiezan a flotar y salir al exterior. Pero cuando se está a oscuras, algunas vuelven a bajar. Pero ¿y cómo es esto posible? Esto ocurre ya que el bicarbonato facilita que las espinacas liberen oxígeno de su interior, sumado a que con toda la luz que están recibiendo liberen aún más oxígeno por la fotosíntesis. Y encima el jabón reduce la tensión superficial del agua. Todo junto hace que las espinacas suban o bajen dependiendo de la luz que reciben. Ah, por cierto, y para que las espinacas no floten ya desde un inicio, hay que infiltrarlas con una jeringa.
Hoy aprenderás a hacer esta increíble columna de densidades usando solo agua y azúcar. Si cogemos 4 vasos, le añadimos 100 gramos de azúcar al primero, 50 gramos al segundo y 25 al tercero, dejando uno vacío. Les agregamos 100 mililitros de agua con colorante a cada uno de ellos y los vamos juntando muy lentamente con un cuentagotas en este mismo orden, veremos esta asombrosa columna de colores. Pero ¿y cómo es esto posible? Aunque todo esté hecho de lo mismo, cuanto más azúcar, más densidad tiene la disolución, más masa por unidad de volumen. Así que al colocar las más densas debajo, las menos densas flotan arriba y por lo tanto las capas se mantienen separadas. Esto es un foco de luz en forma de flecha, el cual pasa por una lupa y vemos cómo se proyecta a la inversa. Pero ¿y cómo es esto realmente posible? Lo que estamos observando es lo que se llama refracción de luz, y lo que hace es que la lupa, para concentrar mejor los rayos de luz, los cruza y en consecuencia lo vemos invertido. Y todo gracias a la forma convexa que tiene la lente, que es exactamente lo mismo que hacen nuestros ojos. La única diferencia es que en nuestro caso el cerebro vuelve a invertir la imagen para verla mejor. Y es esto mismo lo que le permite a la lupa ampliar la visión, subir la temperatura en un punto fijo e invertir cualquier imagen, como ya hemos visto. Pero ¿qué pasaría si ponemos 2 lupas una enfrente de la otra? ¿Se doble invertiría la imagen y lo veríamos bien? ¿Tú qué crees? Esto es una bomba de vacío y por mucha fuerza que se le aplique no se puede separar, pero ¿cómo es esto posible? Bien, pues para empezar hemos tenido que coger 2 hemisferas huecas, unirlas y con la ayuda de una bomba de vacío extraer todo el aire de su interior. De esta manera ideamos un dispositivo para demostrar la existencia del vacío y de la presión atmosférica. Porque no lo olvidemos, por mucho que no se vea, la presión atmosférica está ejerciendo tal presión que hace que no se puedan separar. Hasta lo llegaron a probar caballos y ni eso. Pero ¿qué pasaría si ponemos un globo dentro de una bomba de vacío? Si cogemos un vaso, le echamos bicarbonato y sobre un plato le echamos vinagre con colorante, veremos una sorprendente explosión de colores. Pero ¿y cómo es esto posible? Bien, pues este es un experimento muy sencillo. Al echar el vinagre sobre el bicarbonato, este reacciona químicamente en contacto con el ácido acético, que es lo que contiene el vinagre, formando mucho CO2, que son las burbujas que podemos observar, y agua, ayudando a que la disolución crezca y se expanda por el vaso, consiguiendo, por ejemplo, crear cohetes que funcionen con la reacción de estos 2 componentes. Hoy te voy a enseñar a hacer una reacción química sorprendente. Si mezclamos 2 gramos de nitrato de plomo en agua desmineralizada y por otra parte hacemos lo mismo pero con yoduro de potasio, al juntarlos veremos cómo estos cambian de color radicalmente al amarillo. Pero ¿y cómo es esto realmente posible? Esto que obtenemos al juntar estas 2 sustancias es yoduro de plomo, el cual al filtrarlo varias veces por un filtro de papel conseguimos separarlo, secarlo durante unos días y obtener este polvo amarillento. Este se utiliza tanto para hacer lápices de color oro como para placas solares o algunos detectores de radiación. Y es importante limpiar la varilla para preparar cada una de las disoluciones para que no se te mezcle antes de tiempo y te fastidie la sorpresa, como nos pasó a nosotros, vaya. Si cogemos una botella, la llenamos con un poco de vinagre y con la ayuda de un embudo llenamos un globo con bicarbonato, al colocar el globo en la botella y derramar el bicarbonato vemos como el globo se infla poco a poco. Pero ¿y cómo es esto posible? La explicación es muy sencilla. Como sabemos, cuando juntamos vinagre con bicarbonato se produce una reacción química que libera CO2, dióxido de carbono. Entonces este gas, que ocupa espacio, no encuentra sitio donde meterse dentro de la botella. Así que no le queda otra que viajar hacia el globo y llenarlo, observando cómo se va llenando por sí solo, y pues pudiendo decir que el globo está realmente lleno de CO2. Así es como tú puedes calcular la gravedad de la Tierra en tu propia casa, te lo explico. Si colgamos un hilo fino del techo, le atamos en la punta un peso considerable y con ayuda de un cronómetro medimos el tiempo que tarda en completar una oscilación de lado a lado, solo tendrás que dividir este periodo entre 2pi, elevarlo al cuadrado y partir la longitud del hilo que hayas utilizado entre este número. Y si todo va bien, te saldrá un valor muy cercano a 9,81 metros por segundo al cuadrado, la aceleración de la gravedad. Y si quieres que te salga un resultado aún más preciso, mide el tiempo que tarda en hacer 20 oscilaciones y divide ese tiempo entre 20. Así que ya sabes, sígueme para saber más física sin salir de casa. Perfecto. Si cogemos un plato, lo llenamos de agua, le encendemos una vela y la cubrimos con un vaso, todo el agua del plato subirá por el vaso. Pero, ¿cómo es esto posible?
Como sabemos, el fuego, en este caso el de la vela, consume aire, y al ser un espacio cerrado y hermético se genera un vacío interno, ya que como ha consumido todo el oxígeno de su interior, ya no hay nada más que quemar, y es entonces cuando el agua sube. Pero ¿cuánta agua sería capaz de rellenar todo ese vacío? Si cogemos un recipiente, lo llenamos de agua, mojamos un vaso con un poco de alcohol y lo prendemos a la vez que lo colocamos en el agua, hemos creado un tsunami de agua casero. Pero ¿cómo es esto posible? La explicación es muy sencilla. Al mojar el vaso con el alcohol, que es un líquido inflamable, y encender la reacción con el gas de un mechero, hacemos que muy rápidamente queme todo el aire que hay dentro del vaso, por lo que necesita que se llene de cualquier otra cosa, ya sea oxígeno o lo que sea. Entonces, al colocarlo en el agua, se genera un vacío interno que hace que el agua suba rápidamente al interior, y todo gracias a la presión, consiguiendo que el ahogamiento que había en el interior del vaso se llene con agua, haciendo así un tsunami de agua casero. Si cogemos un vaso con acetona y sumergimos en él un poco de Porexpan, veremos cómo este desaparece. Pero ¿y cómo es esto posible? El Porexpan es en realidad un 95% de aire atrapado en una estructura plástica de poliestireno. La acetona disuelve el plástico y al hacerlo el aire escapa y la estructura colapsa. Como una esponja que al sacarle el aire queda el material de la esponja en sí, dejando solo una masa densa y pegajosa, que es el poliestireno puro. Ya que esto ocupa muchísimo espacio pero apenas tiene materia. Esto es jabón natural y así es como tú mismo puedes hacerlo en tu propia casa, te lo explico. Si cogemos 10 ml de aceite, 5 de alcohol 96 grados, 10 ml más de sosa cáustica en un 20% de concentración y lo sumergimos todo junto en agua mientras ésta se evapora, al cabo de 15 minutos veremos esta especie de sustancia gelatinosa, la cual después de añadirle cloruro de sodio, mezclarlo y filtrarlo sobre un vaso hemos conseguido fabricar esta pastilla de jabón en frío. Este proceso se llama saponificación y se lleva usando durante miles y miles de años para jabones, detergentes o incluso cosméticos. Y aunque el que hemos hecho no tiene ni el mejor color ni la mejor textura del mundo, esta es una muy buena opción para poder reutilizar el aceite que ya ha sido gastado. Si cogemos un globo, lo ponemos dentro de una bomba de vacío, la encendemos y hacemos que disminuya la presión, veremos cómo el globo se infla sin parar. Pero ¿y cómo es esto posible? Para empezar, al colocar el globo dentro de la cámara y activar la bomba de vacío, lo que estamos haciendo es extraer todo el aire de su interior, bajando la presión y obligando al aire del interior del globo a extenderse y rellenar este vacío. Básicamente, lo que estamos haciendo es desequilibrar las presiones de dentro y fuera de la cámara de vacío y por lo tanto forzamos al aire a aumentar su volumen e hinchar el globo. Pero ¿qué creéis que pasaría si extrajéramos absolutamente todo el aire del interior de la cámara de vacío? ¿Creéis que el globo explotaría? Esto es agua evaporándose dentro de una bomba de vacío y aunque la temperatura no haya aumentado se está convirtiendo en vapor. Pero ¿y cómo es esto posible? Al coger un recipiente con agua, meterlo en una bomba de vacío y encenderla, vemos como al mismo tiempo que disminuye la presión, el agua se va excitando y aumenta su energía hasta evaporarse. Ya que para que el agua esté líquida necesita una presión sobre esta y a medida que la disminuimos, las moléculas del agua pierden rigidez, se mueven más libremente y escapan de la superficie en forma de vapor, como vemos en el vídeo, permitiéndonos evaporar el agua a temperatura ambiente, en frío y sin necesidad de calentarla. Esto que tengo aquí detrás representa el espacio-tiempo y esto dos agujeros negros. Hoy lo vamos a hacer rotar para intentar generar ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales en el espacio viajan a la velocidad de la luz, pero aquí obviamente las ondas no viajan a la velocidad de la luz, somos capaces de verlas. Para medir la velocidad a la que viajan las ondas en esta malla, lo que hemos hecho ha sido grabarlo en cámara lenta y medir lo que tarda en FPS en recorrer una distancia determinada. Hemos visto que tarda 4 fotogramas en recorrer una distancia de 30 centímetros, así que ya sabemos que la velocidad de la tela es de 18 metros por segundo. Y como que es un movimiento circular uniforme, hacemos los cálculos y sabemos que tenemos que girar y rotar esto a una velocidad de 32 vueltas por segundo. Le añadimos un soporte a la madera, lo colocamos en un taladro y hacemos girar el taladro a más de 32 vueltas por segundo y este sería el resultado final. Todo esto y mucho más lo tenéis en el nuevo vídeo de mi canal de YouTube.
Si calentamos una lata con agua dentro y la sumergimos en agua fría, veremos cómo esta implosiona. Pero ¿y cómo es esto realmente posible? Como sabréis, una implosión es lo contrario a una explosión, es decir, que las fuerzas van desde fuera hacia adentro. Al evaporar el agua y calentar la lata, lo que estamos haciendo es aumentar la presión en su interior, y al sumergirlo en agua fría, el cambio brusco de temperatura hace que el vapor se condense rápidamente y dentro de la lata se genere vacío. Tanto vacío que la lata acaba colapsando sobre sí misma. De la misma manera que lamentablemente ocurrió en el submarino, ya que no pudo soportar las inmensas presiones de su exterior y acabó comprimiéndose completamente. Hoy te voy a enseñar a hacer una reacción química sorprendente. Si echamos agua hervida con lombarda en varios vasos y vamos añadiendo diferentes sustancias con distintos niveles de acidez, como la lejía, el salfumán o el ácido sulfúrico, veremos cómo cambian instantáneamente de color. Pero ¿y cómo es esto posible? Lo que estamos haciendo es medir los niveles de pH. Si empezamos con el agua, este color morado no cambia nada porque el agua tiene pH neutro. Pero en cambio, si probamos con sustancias básicas como el jabón, el amoníaco o el hidróxido de sodio, todos con poderes desengrasantes, el color cambia a verde-amarillo. Y si probamos con sustancias ácidas como el vinagre o el zumo de limón, será un color más rojizo, como podéis ver. Y todo gracias a este color morado de la lombarda o la berenjena producido por la antiocianina, que es precisamente un indicador de pH natural. Si cogemos un tornillo y una arandela, los colocamos de esta manera con el tornillo lo más centrado posible y conectamos ambas partes a la corriente, veremos arcos eléctricos. Pero ¿y cómo es esto posible? Lo que ocurre es que la electricidad busca siempre cerrar el circuito, pero como que hay aire de por medio, este aire se ioniza y crea plasma conductor. Y estos van dando vueltas ya que buscan siempre el camino más cercano entre ellos. Efecto similar al que hay en las tormentas eléctricas, en el que el rayo busca el camino más corto hacia tierra, o en los generadores de viento iónico. Esto genera descargas eléctricas parecidas a rayos en miniatura entre el metal. Esto es un bocadillo después de 6 meses en descomposición. Como vemos, no está en muy buen estado, lleno de hongos, bacterias y microorganismos. Pero ¿cómo es esto posible? ¿Cómo puede ser que un alimento que estaba en perfecto estado haya acabado así, de esta manera? Al mirar una muestra con una lupa binocular, vemos unas estructuras un poco extrañas. Estas son las estructuras reproductoras de los propios hongos. Pero no se acaba aquí, porque con ayuda de un microscopio podemos ver también diferentes bacterias, esporas, entre otras cosas. Pero claro, el bocadillo hace 6 meses no tenía todos estos microorganismos. ¿De dónde han aparecido? Podríamos pensar que han aparecido del propio bocadillo, pero no, la respuesta está en el aire. En el ambiente, aquí mismo, hay muchos organismos flotando, los cuales al encontrar un sitio húmedo se establecen en ellos y se reproducen, demostrando finalmente que la generación espontánea no existe. Pero ¿cómo es eso posible? Esto es un generador de Van der Graaf, con el que se pueden generar estas increíbles chispas. Pero ¿y cómo es esto posible? Mediante un motor hacemos girar una cinta de plástico, la cual va acumulando y acumulando energía en el interior de esta esfera, todo gracias al rozamiento. Por lo tanto, cuando colocamos un objeto de la misma carga que la del Van der Graaf, estos dos se repelan, haciendo que salga volando. Y cuando añadimos esta especie de peluca de plástico sobre la esfera, las fibras empiezan a levantarse rápidamente, también por el campo electromagnético. Así que si acercamos la esfera positiva con la negativa, el efecto son estas chispas de descargas eléctricas, las cuales pueden llegar a perturbar hasta la cámara.